Me mudé a una casa nueva hace un mes. Es de alquiler. Por desgracia, todavía no puedo permitirme comprar una, no con el mercado actual. Pero no está en los suburbios, lo que al principio pensé que era una ventaja. Vivo en la zona rural, a las afueras de mi ciudad. No hay otra casa en un par de minutos en coche. La casa tiene 80 años y es pequeña, de unos 140 metros cuadrados. Tiene 2 habitaciones y un baño. Pero solo porque fuera construida en los años 40 y sea relativamente compacta, no significa que no esté bien. El casero la había mantenido muy bien. Me dijo que tuvo que hacerle un montón de reformas cuando la compró hace un año. Y se nota. Básicamente, no se había tocado desde que los primeros dueños la abandonaron hace unos 60 años. El casero en sí, al que llamaremos Dan, era raro. Cuando me hizo el recorrido por la casa, fue todo muy deprisa. Y cualquier pregunta que tenía sobre la casa, como cuántos años tenía, quiénes eran los propietarios anteriores o si tenía algún problema, le respondía con evasivas, de forma seca y de mal genio, o directamente esquivaba la pregunta. Pero no me importaba tener un casero peculiar mientras la casa estuviera bien. El primer día transcurrió sin contratiempos. Hice que un par de colegas, John y Jason, me ayudaran con la mudanza. Lo pasamos bien. Lo primero que instalamos fue mi tele para poder ver un partido mientras trabajábamos. Y compramos 2 por 6-packs. Nos llevó un par de horas, pero conseguimos sacar todo del camión de mudanzas antes de que anocheciera. Cuando terminamos, John tuvo que irse para volver con su chica. Que alguien me recuerde que no me case nunca. Pero Jason y yo decidimos que sería divertido comprar más cervezas y hacer una pequeña fiesta de inauguración. Aquí es donde empezó lo raro. Nos subimos los dos a mi coche para ir a por más cervezas y giré la llave. Nada. El motor no arrancó. No recordaba haberme dejado ninguna luz encendida, pero, claro, ¿quién se acuerda de eso? Jason me soltó alguna puya al respecto y se ofreció a que usáramos su coche, y eso hicimos. Al volver de la gasolinera más cercana, que estaba a 5 minutos, y entrar de nuevo en casa, sentimos inmediatamente que algo andaba mal. Hacía un frío que pelaba dentro. Y eso que estábamos a principios de octubre y todavía hacía bueno por la noche. No digo que viéramos nuestro propio aliento, ni nada, pero sin duda hacía más frío que antes de irnos, y se notaba la diferencia al entrar desde la calle. Comprobé el termostato, y no había estado encendido en todo el día. El tiempo había sido tan suave que no había habido necesidad de poner la calefacción. Jason se aseguró de que no hubiera ventanas abiertas. En ese momento decidimos olvidarnos del tema. Encendí la calefacción y empezamos nuestra fiestecita. Solo unas pelis, algo de picar y cerveza. Lo pasamos bien. Me desperté sobre las 3 de la mañana con una jaqueca infernal, producto del alcohol. Jason se había resbalado del sofá y dormía en el suelo, con el culo en pompa. La tele estaba encendida, pero no ponía nada. Estaba en la pantalla azul de entrada. La única otra luz encendida era la de la cocina, y era muy tenue. Cogí una manta del sofá y la eché sobre el cuerpo borracho de Jason. Decidí irme a mi cama. Pasé por la cocina y apagué la luz cuando oí algo, un suave sonido como de tela arrugándose detrás de mí. Me giré y vi, bajo la luz azul de la tele,
que la manta de Jason se había deslizado hasta sus tobillos, pero no parecía que él se hubiera movido en absoluto. Me quedé allí un segundo, mirando fijamente. Estaba confundido, pero no iba a darle más vueltas a algo tan simple. Fui a arreglarle la manta y tuve que taparme la nariz. Jason, joder, dije. ¿Qué coño has comido? El olor. Solo puedo describirlo como el interior de un contenedor de restos de poda en un día de verano. Sinceramente pensé que Jason se había cagado encima. Pero, en fin, lo volví a tapar y me fui a dormir. Me desperté con Jason dándome toques para que me levantara. Oye, tío, dijo. Sonaba preocupado. No encuentro mis llaves. Son casi las 8:30 y tengo que estar en el trabajo a las 9. Me levanté todavía un poco resacoso e intenté ayudarle a encontrar las llaves. Buscamos por todas partes, en el sofá, debajo de la alfombra, incluso en la nevera. Para las 8:45 estaba agobiadísimo. Tío, voy a llegar tarde. Además, me meo vivo. Le dije que fuera a echar una meada mientras yo seguía buscando. Decidí que si las llaves no aparecían en los sitios habituales, empezaría a buscar en los sitios menos habituales. Estaba a punto de abrir lavavajillas cuando oí a Jason gritar desde el baño. Tío, ¿qué coño? Corrí hacia allí y me lo encontré en la puerta del baño. Tenía las llaves en la mano, chorreando. ¡Joder! ¿Dónde estaban?, pregunté. Estaba a punto de mirar cuando las vi en el fondo de tu váter. Se rió un poco. Debí de pillarla más gorda de lo que pensaba anoche, tío. Los dos nos reímos, pero en el fondo de mi cabeza yo no me reía. Algo no cuadraba. Jason se fue poco después y yo me quedé atrapado en mi casa nueva con el coche muerto. Volví al baño, solo para echar un vistazo. No estaba seguro de qué buscaba, pero tenía el presentimiento de que era imposible que Jason o yo hubiéramos tirado las llaves al váter. No estábamos borrachos perdidos. Levanté la tapa del váter y ahogué una exclamación de asco. La habitación se llenó inmediatamente de un olor nauseabundo. Una sustancia negra y espesa manaba de los agujeros del borde de la taza y caía al agua. El olor era a verduras podridas. Levanté la tapa de la cisterna y nada. El agua estaba limpia. Llamé a mi casero y se lo conté, pero no pareció sorprendido en absoluto, casi como si esperara que lo llamara por alguna mierda rara. Puso una excusa poco convincente, sobre que el váter era lo único que no había cambiado en la reforma, y que probablemente habría porquería atascada en los conductos del borde. Me dijo que tirara de la cadena un par de veces y que debería solucionarse. Jason volvió después de su turno para arrancar mi coche con pinzas y luego estuve solo el resto de la semana. Pero el resto del día fue normal. De hecho, el resto de la semana fue bastante normal. Pero el sábado siguiente, la cosa cambió. Estuve en casa todo el día, pero no por elección. Me desperté muy temprano ese día por alguna razón, mucho antes de que saliera el sol, y quería ir a desayunar al viejo Mickey D's, pero mi coche estaba muerto otra vez. Frustrado, cerré la puerta del coche de un portazo y estaba a punto de entrar para hacerme algo. De repente oí la puerta de mi coche abrirse y cerrarse de golpe otra vez, sola. Pegué un brinco y me giré. Estaba atónito. Esperé allí unos momentos esperando que pasara algo. No pasó nada. En
Ese punto me estaba diciendo a mí mismo que estaba loco. Y entré. Esa tarde invité a Jason de nuevo, tanto para arrancar el coche con pinzas como para tener algo de compañía. Comimos filetes y más cervezas, y decidió quedarse a dormir otra vez. Después de acostarme tarde, me desperté otra vez sobre las 3. Esta vez no por un dolor de cabeza, sino por un sonido. Tengo el sueño ligero, así que no es raro que me despierte con ruiditos. Pero este sonido me preocupó. Era el sonido de fuertes pisadas en el suelo de madera. Me incorporé y mi corazón empezó a acelerarse mientras los pasos lentos y deliberados se acercaban cada vez más a mi habitación. Jason, dije como un niño llamando a su madre. ¿Eres tú? Los pasos se acercaron más y más hasta que se detuvieron en mi puerta. Entonces, nada. Silencio. Luché contra el impulso de esconderme bajo la manta. Reuní valor y dije, «Hola». Las pisadas empezaron de nuevo, esta vez corriendo. Me quedé helado, cerré los ojos y me escondí bajo la manta como un niño, sin estar preparado para lo que fuera a pasar. Los pasos atronadores corrieron directos hacia mí y se detuvieron de nuevo. Hubo un largo momento de silencio ensordecedor. Fue entonces cuando recordé que no tenía suelos de madera. Ese olor, el putrefacto del váter, me llenó la nariz. Bajé la manta lentamente y vi un rastro de huellas negras y viscosas en el techo, como si el techo estuviera goteando la sustancia con forma de pisadas de bota. Conducían justo hasta encima de mi cabeza. Mi manta estaba cubierta de gotas de baba negra y maloliente. Estaba demasiado petrificado para moverme. Entonces, justo sobre mi cabeza, una materia oscura empezó a formarse y a filtrarse desde el techo sobre mí. El charco se formó, se filtró como tinta sobre papel, hasta que tomó la forma de un hombre. Entonces el espectro saltó sobre mí, aprisionándome contra la cama. Me agarró las muñecas con fuerza, sujetándolas contra el colchón, cubriéndome de ese lodo inmundo. Me retorcí, luché y pataleé. La figura sobre mí imitaba cada movimiento que hacía, incluso mis intentos de sacudir la cabeza para evitar su goteo viscoso, pero nunca aflojó el agarre. Abrí la boca para gritar y la figura abrió la suya, imitando mi intento de grito. Entonces vomitó un chorro de mucosidad oscura en mi esófago, y entonces me desperté boqueando. Me incorporé de golpe en la cama y casi salgo disparado, pero la figura había desaparecido. Respiré aliviado. Solo un sueño, pensé. Encendí la lámpara e inmediatamente ahogué un grito. Mis muñecas estaban rojas e irritadas, como si me las hubieran atado con cinta americana. El horror no había terminado. Apenas tuve tiempo de observar mis heridas cuando oí a Jason gritar desde el salón. Salté de la cama y salí corriendo para ver el salón hecho un auténtico desastre. El sofá volcado, platos, cuencos y utensilios de la cocina rotos y esparcidos por todo. El suelo, los armarios abiertos. Estaba en shock. ¿Cómo no había oído nada de ese caos? ¿Y qué le había pasado a Jason? Pero la parte más impactante y asquerosa era el charco de lodo negro y putrefacto en medio del salón y el rastro de huellas descalzas que conducía a la puerta trasera que estaba abierta. Me llamo Jaime.
Escribo esto porque ya ha pasado suficiente tiempo y por fin estoy listo para hablar de lo que ocurrió aquella terrible noche de Halloween de 2012. Una noche grabada a fuego en mi memoria como la mueca retorcida de una calabaza durante 13 años me ha atormentado y sinceramente estoy demasiado cansado para seguir cargando con ese peso, aunque dudo que vayan a creer lo que estoy a punto de contar. ¿Qué demonios? Hubo un tiempo en que ni yo mismo lo habría creído. Casi todos los pueblos pequeños tienen su leyenda local, una historia pensada para mantener a los niños fuera del bosque por la noche. La leyenda de mi pueblo era la leyenda del hombre andrajoso. Según el cuento, hace muchos años un hombre cruel asesinó a una costurera haitiana en un arrebato de ira. Mientras agonizaba, ella se aferró a un trozo de tela empapado en su propia sangre. Lo miró, lo señaló con un dedo tembloroso y susurró, desafiante, sus últimas palabras. Este eres tú. A la mañana siguiente, 2 agentes de policía encontraron al hombre muerto en el bosque. Le habían arrancado la piel a la perfección, cortada en docenas de pequeños retales cuadrados. Dicen que la maldición de la mujer dio vida propia a esos retales. Ahora, un enjambre de trozos de carne conscientes, cada uno con una boca diminuta y hambrienta, acechan el bosque, cazan juntos, abalanzándose sobre sus víctimas, mordiendo y aferrándose hasta cubrirlas por completo. La víctima muere por el shock, consumida, convirtiéndose en el siguiente huésped. Cuando ves caminar al hombre andrajoso, no estás viendo a un hombre, estás viendo a su víctima más reciente, un cuerpo vaciado por dentro, vestido con un traje de retales hecho de carne viva. Verlo es saber que alguien acaba de morir y que tú eres el siguiente. Todo el mundo en el pueblo conocía la historia. Todos nos habíamos reído de ella al menos una vez. Creer en el hombre andrajoso se consideraba algo infantil, como creer en vampiros y zombies o en Papá Noel. Yo solía burlarme de los que decían haberlo visto. Hasta aquella maldita noche de Halloween de 2012, para explicar bien lo que pasó, tendrían que haber conocido a Leo. Leo y yo éramos inseparables desde el instituto. Era el chico más gracioso que había conocido. Se adueñaba de cualquier conversación y la convertía en un monólogo de comedia. Como la vez que presentó un informe mientras hacía la gracia del pollo de la película Super Troopers y soltó, y los transgénicos están destruyendo su salud ahora mismo. A los dos nos encantaba Expediente X. Pero mientras que yo la veía por puro entretenimiento, Leo tomaba notas, desarrollaba estadísticas de las criaturas y planeaba lo difícil que sería encontrar pruebas de su existencia. Este ritual, especialmente nuestro maratón de Expediente X en Halloween, se convirtió en una tradición. Hasta el año en que no nos quedamos en su habitación, fumando en bong y viendo la serie. Y he pasado cada día desde entonces lamentando esa decisión. Fue en el verano de 2012 cuando Leo me dijo que había visto al hombre andrajoso por primera vez. Creí que era una broma. Él siempre le había restado importancia diciendo, no es el demonio de Jersey ni el hombre polilla. Pero esta vez hablaba en serio. Me llamó frenético y me pidió
que fuera a su casa. Cuando entré en su apartamento, podría haber jurado que había habido un incendio por lo denso que estaba el humo. La tele estaba apagada, algo raro en Leo. Lo encontré solo porque vi el brillo anaranjado de 4 porros encendidos en su boca, como el logo de Audi en versión Halloween. Cuando le pregunté por qué había tanto humo, era demasiado para unos pocos porros. Se los sacó de la boca, sonrió torcidamente con unos ojos que parecían demoníacamente rojos y dijo, fueron muchos más que 4. Me reí tanto que acabé colocado solo con el humo de su casa. Cuando Leo dejó de reír de repente, supe que la broma había terminado. Me miró con una seriedad absoluta y me contó que durante una hora libre se había ido a explorar el bosque que evitábamos de niños, y juró haber visto al hombre andrajoso dando tumbos por allí. Dijo que el hedor que desprendía era tan repugnante que creía que era tan antiguo como sugería la leyenda. Me preguntó si le creía y le dije que sí, pero en el fondo pensaba que me estaba tomando el pelo. Entonces me miró con total sinceridad. Tío, conozco todas las estadísticas. Puedo estudiar a esta cosa. Creo que este Halloween, en lugar de ver Expediente X otra vez, tú y yo deberíamos intentar cazar al hombre andrajoso. Y si no podemos atraparlo, al menos conseguir pruebas sólidas de su existencia. ¿Qué clase de escéptico rechazaría ir a cazar un monstruo con su mejor amigo? En ese momento no pensé que pudiera ser peligroso. Para mí, perseguir sombras era solo una vuelta de tuerca divertida a nuestra tradición. Los siguientes 4 meses fueron un borrón de clases y preparativos. Ya no veíamos Expediente X. Estudiábamos al hombre andrajoso, nos colocábamos mientras diseñábamos planes de batalla, armaduras y armas. Pasamos tanto tiempo preparando la cacería que ambos nos quedamos atrás en los estudios. Sentí la necesidad de ayudarlo. Esos fueron algunos de los mejores días de mi vida, un recuerdo agridulce, considerando lo que vino después. En Halloween Leo quiso empezar temprano. El sol brillaba con fuerza cuando llegamos al bosque. Recorrimos el perímetro, explorando y colocando trampas, parando solo para comer unos sándwiches y fumarnos un porro. Nos vigilamos mutuamente mientras fumábamos, dándonos sustos de mentira y pasándolo en grande. Estaba anocheciendo la primera vez que Leo me dijo que lo había visto, pero yo no vi nada. Estaba seguro de que intentaba gastarme una broma. Después de la tercera o cuarta vez que levanté la vista y su linterna solo apuntaba a un puñado de árboles, dejé de mirar cuando decía que lo veía. Cada vez estaba más irritado, convencido de que nos iríamos con las manos vacías. Si lo hubiera visto una sola vez, solo una de las veces que él lo vio, ya no habríamos seguido en ese bosque. Cuando Leo me dijo que lo había visto de nuevo, estallé. ¿Sabes? Es bastante jodido que hayamos hecho estas armaduras y todos estos planes solo para venir aquí y que te pases todo el rato intentando asustarme. Me arrepentí en cuanto lo dije y sé que me arrepentiré el resto de mi vida, porque fue lo último que pude decirle a Leo. O al menos estoy bastante seguro de que fue lo último que me oyó decir. Por la mirada que me lanzó, supe que no solo pensaba que yo era un imbécil, sino que se había dado cuenta de que no le creía, de que nunca le había creído. Te lo voy a demostrar, gilipollas, dijo. Creo que ha caído en una de mis trampas. Sígueme. Y se marchó.
Lo seguí, pero solo porque quería disculparme. Iba unos pasos por detrás de él, cuando me llegó una ráfaga del olor más asqueroso que he olido jamás, como a carne podrida olvidada durante un año. Lo llamé a gritos, y cuando se giró hacia mí, esperaba ver una cara de desprecio, pero lo que vi en sus ojos fue puro terror mientras me gritaba que corriera. Entonces sentí un dolor que recorrió mi brazo. Fue como si un martillo empujado por un camión me hubiera golpeado justo antes de que una pequeña boca se clavara en mi piel. Bajé la mirada y vi un trozo de carne putrefacta que se retorcía, desgarrando mi armadura y perforándome el brazo. Corrí gritando hacia Leo, arrancándome aquel asqueroso retal de carne. Al pasar a su lado, vi que no estaba corriendo, estaba preparando su cámara. Me di la vuelta justo a tiempo para ver el destello del flash que iluminó el monstruoso enjambre de carne voladora que era el hombre andrajoso. Leo tenía razón. Por fin había conseguido su prueba, pero le costó todo. Observé, incapaz de moverme, cómo el hombre andrajoso descuartizaba a Leo. Sus gritos me atormentarán el resto de mi vida. Vi cómo el enjambre lo cubría por completo. Para mi horror pasó justo a mi lado, usando el cuerpo de mi amigo. Estaba satisfecho con él, así que me ignoró por completo mientras yo permanecía paralizado por miedo. Mientras veía al hombre andrajoso pasar a mi lado con espasmos antinaturales, me fijé en que la cámara de Leo aún colgaba de su cuello. Decidí demasiado tarde que era hora de actuar. Vi una de las armas de Leo en el suelo, una pistola de agua cargada de ácido, con una etiqueta que ponía letal. Rocié al monstruo por la espalda, pero aparte de un siseo, no tuvo ningún efecto. Disparé hasta que la pistola se vació, pero nada de lo que hice pudo salvar a Leo. Me sentí completamente derrotado. Leo y yo habíamos ido al bosque a cazar al hombre andrajoso, pero al final fue él quien nos cazó a nosotros. Llamé a la policía, pero cuando estaba a punto de explicarlo todo, me di cuenta de cómo sonaría. Les dije que se había perdido. Se organizó un equipo de búsqueda. Incluso fui con ellos, esperando en secreto que encontráramos al hombre andrajoso en grupo y pudiéramos dominarlo de alguna manera. Nunca lo hicimos. Durante un tiempo, la vida fue insoportable, oyendo todas las teorías sobre lo que la gente creía que le había pasado a Leo. Todos dolían, porque por muy locas que fueran, yo sabía la verdad y sabía que nadie me creería jamás. Unos años después, me di cuenta de que, no todos los años, pero de vez en cuando, en la noche de Halloween, sobre las 4 o las 5 de la tarde, si pongo Expediente X cerca de una ventana, a veces alcanzo a ver fugazmente al hombre andrajoso. Varias veces lo he visto ahí fuera viendo la serie conmigo. Leo siempre fue un buen amigo y supongo que incluso muerto lo sigue siendo. Escribo esto porque creo que hará más fácil lo que viene ahora. Hoy es la noche de Halloween y llevo horas con Expediente expuesto. No he sentido su presencia en todo el día, pero acabo de percibir el peor olor de mi vida, ese hedor a carne podrida, viniendo de justo al otro lado de mi ventana. Creo que por fin estoy listo para salir. Han pasado 5 años. 5 años desde que por fin, de forma dolorosa y caótica,
conseguí arrancarme de aquella relación. Fue una de esas relaciones que no solo terminan, sino que dejan un cráter. Ella fue mi primer amor de verdad, y era una maestra en una forma de crueldad sutil e insidiosa, una manipuladora de primer orden. Cada discusión era por mi culpa. Cada inseguridad que yo tenía era un arma que ella afilaba y usaba en mi contra. Al final, yo era una ruina de persona, hueco por dentro y carcomido por la ansiedad. Me costó años de terapia, de reconstruir mi propia autoestima desde los cimientos, para volver a sentirme remotamente normal. Llevaba media década sin verla ni hablar con ella. Creía que era libre. Entonces, el mes pasado llegó la caja. Era un paquete pequeño y discreto en mi buzón, sin remitente. Solo mi nombre y mi dirección, escritos con una caligrafía familiar, elegante y afilada, que reconocí al instante. Una sensación fría y pesada, fantasma de una vieja ansiedad, se me instaló en el estómago. Su letra, en una pequeña etiqueta de cartón, atada a la caja con una cinta negra, había 7 palabras, también de su puño y letra, por todas las cosas que debía haber dicho. Mi primer instinto fue tirarla sin abrir, arrojarla al contenedor y fingir que nunca había llegado. Pero no pude. La curiosidad, la necesidad morbosa de un cierre definitivo, uno que llevaba demasiado tiempo esperando, era demasiado fuerte. La metí en casa. La caja en sí era preciosa, un objeto pequeño y ornamentado, tallado en una madera oscura y pesada, con intrincados dibujos de enredaderas y hojas que serpenteaban por sus lados. Parecía vieja, incluso antigua. Me senté a la mesa de la cocina, con el corazón martilleándome las costillas como un tambor frenético, y levanté la tapa. Dentro, la caja estaba vacía. Estaba forrada con un terciopelo profundo oscuro que absorbía la luz. No había carta, ni baratija, ni explicación. Solo una caja vacía forrada de terciopelo. Sentí una oleada de ira frustrada y familiar. Claro, incluso ahora, 5 años después, seguía con sus jueguecitos. Un gesto críptico, hermoso y, en última instancia, vacío. Era tan propio de ella. Puse la caja en una estantería del salón, como un extraño y oscuro monumentito a un pasado que intentaba olvidar, e hice lo posible por no pensar más en ello. A la mañana siguiente, me preparaba para ir a trabajar. Pasé junto a la estantería y algo me llamó la atención. Había un pequeño trozo de papel blanco doblado en el centro del oscuro forro de terciopelo de la caja. Me quedé helado. Sabía con absoluta certeza que la caja estaba vacía cuando me fui a dormir. La puerta de mi apartamento estaba cerrada con llave. No había entrado nadie. Me temblaban las manos cuando alargué el brazo para cogerlo. Desdoblé el papel. En él, con la misma caligrafía afilada y elegante, había una sola frase. Siento haberte hecho sentir pequeño en aquella cena con tus amigos. Me quedé mirando la nota, con la mente dando tumbos. La cena. Había sido hacía 7 años. Una pequeña reunión en el apartamento de un amigo. Él se había pasado toda la noche socavándome sutil y hábilmente delante de mis amigos de toda la vida, convirtiéndome en el blanco de una docena de bromas inocentes que me hicieron sentir como un idiota. Casi lo había olvidado. Pero la disculpa era tan específica
tan idéntica a la conversación que habíamos tenido en el coche de vuelta a casa, donde yo había usado esas mismas palabras. Me has hecho sentir pequeño. Pasé el resto del día aturdido, con la nota doblada en el bolsillo, como un carbón ardiente y extraño contra mi pierna. Al llegar a casa del trabajo, fui directo a la estantería. Había otra nota. Siento haber leído tu diario. Se me heló la sangre. Siempre había jurado que no lo había hecho. Había sido una pelea enorme, una sospecha que nunca pude demostrar. Pero ahí estaba, una confesión, una admisión de culpa póstuma. Volví a mirar 1 hora más tarde. Otra nota. Siento haber mentido sobre dónde estuve aquella noche. Este fue el ritmo de mi vida durante la semana siguiente. La caja se convirtió en una interminable máquina de disculpas automáticas. Cada vez que miraba una nueva nota, un nuevo papel doblado, un nuevo fragmento de nuestro tóxico pasado, me estaba esperando. Al principio fue catártico, reivindicativo. Cada nota era una confirmación de que no había estado loco. El gaslighting, la manipulación, todo había sido real. Era como si todas mis viejas heridas estuvieran siendo por fin punzadas, drenando el veneno. Siento haberle dicho a tu madre que fuiste tú quien rompió su jarrón antiguo. Siento haber coqueteado con tu mejor amigo en tu fiesta de cumpleaños. Siento haber hecho que dejaras tus clases de pintura. Pero entonces las disculpas empezaron a volverse más oscuras, más invasivas. Siento haberte observado mientras dormías. Encontré esa un sábado por la mañana. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Recordé haberme despertado a veces, en plena noche, con la sensación de que me observaban, solo para verla a ella tumbada a mi lado, con los ojos cerrados. Siempre lo había descartado como un sueño. Siento haber puesto ese keylogger en tu portátil. Aquello explicaba tantas cosas. La forma en que siempre parecías saber lo que yo pensaba, con quién hablaba, la forma en que sacaba a relucir cosas de correos privados, fingiendo que era una simple casualidad. Siento haberte seguido al trabajo el día que dijiste que estabas enfermo. La caja no solo se disculpaba por las cosas que yo sabía. Estaba revelando una historia secreta y oculta de acoso y violación, un nivel de obsesión y control que yo nunca había llegado a sospechar. La catarsis se estaba agriando, convirtiéndose en un horror profundo y reptante. Era una invasión, una reapertura de un pasado que era mucho más monstruoso de lo que jamás había imaginado. Tenía que deshacerme de ella. Cogí la caja, con las manos temblando por una mezcla de miedo y rabia, y la arrojé al contenedor que había detrás de mi edificio. La vi desaparecer bajo una montaña de bolsas de basura. Sentí una sensación de finalidad, de alivio. A la mañana siguiente estaba de vuelta en mi estantería. Estaba en el mismo sitio, pulida e impoluta, y dentro una nueva nota esperaba. Siento que intentaras deshacerte de mí. El pánico, un pánico visceral, frenético, animal, empezó a apoderarse de mí. Saqué la caja a mi pequeño patio de cemento y la emprendí a martillazos. Golpeé con todas mis fuerzas. La cabeza del martillo impactó contra la madera oscura con un fuerte crack y rebotó sin dejarle ni un rasguño. La madera era imposible.
antinaturalmente dura. El martillo, sin embargo, tenía una nueva abolladura en la cabeza. La caja era ahora parte de mi vida, una fuente inamovible, irrompible e inagotable del veneno de mi pasado. Entonces, las disculpas empezaron a cambiar, empezaron a volverse predictivas. Una mañana apareció una nota diferente, era sobre el futuro. Siento lo que el hombre del autobús está a punto de decirte. Me quedé mirando la nota y una profunda y vertiginosa sensación de que algo andaba terriblemente mal me invadió. Una hora más tarde, de camino al trabajo, el autobús dio una sacudida y un hombre corpulento y de aspecto enfadado tropezó y derramó su café. Se giró y me fulminó con la mirada, aunque yo estaba a 1 metro de distancia. Mira por dónde vas, idiota, gruñó, con la voz cargada de un veneno extraño e inmerecido. La caja ya no solo desenterraba el pasado, estaba prediciendo, o quizá incluso causando, nueva negatividad en mi vida, para luego disculparse por ello. Las notas se convirtieron en una mezcla de pasado y presente. Siento haber abollado el coche de tu padre y dejar que te culparan a ti. Siento el pinchazo que vas a tener esta tarde. Siento haberles dicho a todos nuestros amigos que tu novela era solo un pasatiempo estúpido. Siento que tu jefe vaya a perder ese archivo tan importante. Era un torrente constante e interminable de desdicha, tanto recordada como recién servida. Vivía en un campo de minas psíquico con la caja como mi propia y malévola adivina personal. Tenía que hablar con ella. Tenía que parar esto. Rebusqué en mis viejos contactos, con los dedos torpes como salchichas, y encontré su número. No lo había borrado. Simplemente nunca lo miraba. Llamé, saltó directamente el tono de línea desconectada. Probé en sus redes sociales. Todos sus perfiles habían desaparecido, desactivados. Estaba desesperado. Llamé a uno de nuestros viejos amigos en común, alguien con quien no había hablado en años. Oye, dije, con la voz temblorosa, sé que va a sonar muy raro, pero necesito ponerme en contacto con ella. Es una emergencia. ¿Tienes un número nuevo suyo? Hubo un silencio largo y pesado al otro lado de la línea. ¿Estás bien?, preguntó finalmente mi viejo amigo, su voz cargada de una extraña y cautelosa preocupación. Sí, estoy bien. Es solo que, de verdad, necesito hablar con ella. Otra pausa. Tío dijo, con voz suave. Está muerta. Murió hace 1 año. El teléfono se me resbaló de la mano y cayó con estrépito al suelo. Me quedé ahí de pie, con la sangre zumbándome en los oídos. Muerta. Estaba muerta. Un accidente de coche, continuó la voz metálica de mi amigo desde el suelo. Fue horrible. Pensé que lo sabías. Sus padres enviaron una nota. Colgué. Estaba muerta. Desde hacía 1 año. Pero la caja había llegado hacía 1 mes. Y las notas seguían llegando. Avancé a trompicones hasta la estantería. La caja estaba allí, un vacío oscuro y silencioso. Y dentro, una nueva nota doblada. La cogí con una mano tan entumecida que apenas sentía el papel. Siento haber muerto. Mi mente se hizo añicos. La última y frágil barrera
entre el mundo racional y esta pesadilla imposible y consciente se disolvió por completo. Esto no era una broma macabra, no era un último juego manipulador, era otra cosa, algo de ultratumba. Escribo esto ahora porque no sé qué más hacer. Estoy atrapado. Las notas no han parado. Pero ahora son diferentes. Ya no son solo disculpas por la vida que compartimos. Son despachos, postales desde el infierno en el que esté. Y son más aterradoras que cualquiera de sus crueldades terrenales. Esta mañana había 3. Siento haber estado pensando en ti cuando morí. Estaba sujetando esta caja. Esa me revolvió el estómago. Yo fui el último pensamiento en su cabeza. Y de alguna manera, en ese instante final, había atado esta cosa a mí. Siento que el cielo aquí sea rojo. Siento que la gente de aquí no tenga corazón. Solo tiene espacios vacíos. La última nota, la que está sobre mi escritorio ahora mismo, la que finalmente me ha empujado a escribir esto, a gritar al vacío y rezar para que alguien tenga una respuesta, llegó hace una hora. Lo siento. Tengo que irme. El de la cara sonriente viene a por mí otra vez. No sé qué hacer. Creo que estoy atado a un fantasma y su única conexión con el mundo de los vivos soy yo. La caja está en mi estantería y sé con una certeza que lentamente me está aplastando el alma, que ya hay una nueva nota esperando y tengo tanto miedo de leerla. Aún era muy joven en aquellos días. No sé si mi madre supo que había salido. Era propensa a una especie de amnesia farmacológica temporal al llegar el alba, y vi sus medicamentos en la mesita de noche. Salí en el azul intenso y fugaz de la mañana. Densas neblinas aún se deslizaban como fantasmas por las calles, olas doradas, carmesí y bermellón de hojas de arce caídas o de arces negundos medio huecos, y a través de la niebla vi la mueca desdentada de los bungalows de antaño y las estridentes fachadas góticas de 2 pisos y las antiguas filigranas de hiedra o uva silvestre envolviendo por completo los durmientes gabletes de piedra, porches donde manojos cobrizos de tallos de maíz resecos se apoyaban como centinelas lerdos junto a los restos agazapados de calabazas de Halloween. Serían probablemente las 7 de la mañana. Recuerdo mirar al final de la calle y verlo allí, agazapado, pálido y de espaldas. Era una criatura desnuda, humanoide, pero no, humana. Las proporciones eran incorrectas, las extremidades demasiado largas y los hombros extrañamente encorvados, casi como alas de murciélago. Pero estaba demasiado lejos, y cuando la vi, me vio. Se irguió una cosa gigantesca y se alejó con un trote extraño y un lamento lastimero. Había mucho silencio en mi pequeño rincón de la ciudad. Recuerdo que me quedé allí de pie un buen rato, simplemente observando el lugar que la criatura había dejado vacío. Entonces decidí seguirla. Al principio seguí la acera. Logré entreverla mientras se zambulía entre etéreos pasillos de una niebla azulada, mientras los grandes pinos en la esquina de Susan y St. Paul se cernían sobre todo, observando ominosamente. Finalmente llegué
a un pequeño y extraño jardín frente a un pequeño y extraño bungalow. Enredaderas cubrían cada pared como telarañas en los cristales de las ventanas. La criatura había atravesado este jardín, la había visto pasar, y cuando vi que la puerta principal estaba entreabierta, vi la oscuridad vacía en el interior. Supe que tenía que seguirla. La seguí. Recuerdo cómo todo cambió cuando entré. Como todo era una luz gris y tenue. La enfermiza y lenta desalineación del tiempo. La forma en que sentí que tenía que luchar para moverme a través de un fango invisible. La casa estaba vacía. Reinaba el silencio, salvo por el zumbido de la electricidad, de un cableado antiguo en estas monótonas paredes de estuco. Cuando busqué retratos de las personas que vivían aquí moviéndome entre las sombras sin nombre y los rincones sombríos y lúgubres, simplemente no había ninguno. En muchos lugares podía distinguir las manchas de humedad donde antes habían colgado retratos. Vi marcos sin sus fotos y supe que había llegado demasiado tarde para ellos. En la sala de estar vi un viejo televisor, pero en la gruesa pantalla de cristal alguien había dejado una nota adhesiva de color manila que decía: "No mires él", pero las últimas letras eran incomprensibles. Se deslizaban fuera de la página como si hubieran sido interrumpidas abruptamente. Me di la vuelta, mareado. Ya había pasado 1.000.000 de años en esta casa, quizás más. La luz en las ventanas era de un gris azulado. De repente una voz. Desde el piso de arriba de esa escalera tenue y vacía que conducía a una habitación más profunda y oscura en algún lugar allá arriba, en algún lugar en los cielos. Juan, oh por favor, ¿dónde estás? Tengo tanta miedo, va a volver por mí. Oh, por favor, por aquí no hay ningún John, yo no soy él. Es la voz de una mujer, como si estuviera enferma, como mi madre, en uno de sus peores atracones. Siento que una angustia que nunca antes había conocido me inunda. Aún soy muy joven. Me aferro al pasamanos y empiezo a subir. Intento gritar, pero mi voz es tan espesa que las palabras se escurren de mi lengua y no regresan a mí. Quiero llamarla a gritos, pero en su lugar una luz se enciende detrás de mí, tan dorada, cálida y brillante, que me vuelvo para mirar. La cocina, tenue y vacía a su momento, ahora está inundada de una cálida luz dorada. Puedo oír el tintineo de cubiertos hambrientos, niños riendo, un hombre hablando. Cuando camino en cámara lenta para asomarme, veo una familia sentada a la mesa para una cena festiva. Nadie parece verme allí observándolos. Son una familia hermosa, pero falta alguien. Hay un asiento vacío. Entonces recuerdo a la criatura y de nuevo siento miedo, hasta que veo a la niña. Tiene mi edad, pero recuerdo haber pensado que era muy bonita, riendo y contando chistes malos con su hermana y hermano mayores. Siento calidez de pie aquí, en el borde exterior de su aura pastoral, en el calor residual que comparte con su familia. Su padre siempre cuenta chistes de padre. Su hermana tiene el examen de conducir mañana. De la nada, la niña se gira bruscamente en su asiento y me mira directamente. Me doy cuenta de que puede verme. Me embarga una euforia y una tristeza sin fondo. Más tarde se escabulle y me dice que suba con ella. Lo hago. Vamos a su habitación, que es de color azul pálido y rosa chicle.
De camino a la planta de arriba, noto que los retratos han vuelto, parecen brillar con una cierta luz interior. Soy tu amigo imaginario. Le pregunto. Tiene los ojos azules y le brillan cuando habla. Sí, creo que eso es lo que eres. Oh, digo, pero mi voz sigue en cámara lenta. Me siento muy parecido a un amigo imaginario. ¿Qué? ¿Qué es la criatura pálida? Digo, siempre agazapada y de espaldas. Ella dice, eso es un scatterbilge. ¿Qué es un scatterbilge? Sus ojos brillan. ¿No sabes lo que es un scatterbilge? Todo el mundo tiene uno. Ya sabes, tienes madre, padre, hermana, hermano y un scatterbilge. Me da miedo, mucho miedo. Eso es lo que se supone que debe hacer un scatterbilge. Suspira ella. Me quedo con la niña durante mucho tiempo. Pasan las semanas. La espero en su habitación mientras va al colegio. Yo ya no voy al colegio. Ya no voy a casa. Su nombre es Sparrow. Una noche con la helada lluvia de noviembre sobre los tejados. Noto que todas las luces de la casa se apagan. De repente Sparrow parece asustada. Se acuesta a mi lado y susurra. Shh, ha vuelto. No digas nada, no hagas ningún ruido. Podemos oír sus murmullos guturales y bajos, oír sus repentinos lamentos abajo. La oímos destrozar cosas en la cocina, la oímos rasgar los muebles. Mi corazón martillea en mi caja torácica. Entonces está al pie de la escalera. Gruñe. Lo odio si sea ella. Oh no, por favor no. No dejaré que te haga daño, digo. Me levanto de su cama de agua. Las sombras son azules y grises y siento que el suelo es la cubierta oscilante de un barco. Hay mucho silencio, salvo por la lluvia helada en los tejados. Me siento abrumado por el terror mientras bajo las escaleras. La casa está tan oscura y vacía. No ha estado tan vacía en mucho tiempo. Cuando llego al último escalón y miro, la criatura se ha ido. Entonces la oigo en la otra habitación, revolviendo en la cocina. Y ahora desde arriba está la mujer, otra vez. Juan, oh Juan, por favor, ayúdame, arrastrando las palabras, ebria, sus frases rotas y extrañas. Ayúdame, Juan, oh Dios, por favor. Y la criatura, acercándose ahora, lamentándose y murmurando, puedo sentir su rabia. Me encontraron a 3 horas al norte de la ciudad, en un pequeño pueblo llamado Esterde. Alguien me llevó a la comisaría de Motley y afirmó que me habían rescatado de un lugar extraño que llamaban la Casa del Llanto, a las afueras del pequeño y desolado pueblo de Esterde. Cuando fueron a confrontar a esa gente, todos en la casa llevaban mucho tiempo muertos. Estas son cosas que me contaron. La policía afirma que fui secuestrado y que estuve desaparecido durante 3 semanas. También afirmaron que los cuerpos de mis captores llevaban en descomposición al menos ese mismo tiempo, pero no me interrogaron más sobre lo que ocurrió allí, en la Casa del Llanto. Intenté ir allí, volver a visitar el pequeño pueblo de Esterde hace unos días. Por fin me sentí listo para enfrentar esa historia que es mía, pero que durante tanto tiempo he sentido como el relato de otra persona. Y sin embargo, cuando llegué a los límites del pueblo, según el GPS, no había nada.
No había ninguna casa de llanto, ningún pueblo, no importa, porque cada noche en mis sueños, y son más reales que la realidad misma, sigo allí. En el bungalow tenue y vacío, con el pequeño y extraño jardín al frente, arriba en la habitación a oscuras con Sparrow, y cada noche el Scudabille da otro paso más cerca, otro escalón más arriba, y pronto me dormiré con la criatura allí, en lo alto del rellano, pálida y agazapada y de espaldas. Si alguien por ahí tiene algún conocimiento de este lugar, por favor, envíenme un MD. No entiendo cómo este lugar puede estar en un mapa si en realidad no existe. Porque temo Scudderbilge como se supone que debo hacerlo, como todos deberíamos.